por aquí. De la misma manera que para los entrepisos de hormigón armado había unas recomendaciones para los espesores de las losas, acá también tenemos, pero como no está dentro del reglamento, sino está dentro de los comentarios, puse también entonces como comparación otros valores de esbelteces que dan otras instituciones. Por ejemplo, en estas dos columnas tenemos las recomendaciones de la empresa Freycinet. Freycinet es una de las más importantes empresas de sistemas de pretensado, es de origen francés. Tenemos estas dos columnas de los comentarios del CIRSOC y la última del Instituto de Pretensado de Estados Unidos. Entonces, el CIRSOC solamente habla de esbelteces para cubiertas o para entrepisos, que da esbeltez máxima de 48 o 42. Freycinet da distintas esbelteces en función de la sobrecarga y en función de la geometría. O sea, placa plana es cuando no tenemos refuerzos de ábacos, después tenemos con ábacos y tenemos losa alivianada. Bueno, el Instituto de Pensado tiene solamente para placa plana y para losa aliviana. Como estos son recomendaciones, se puede tomar cualquiera de las que tenemos aquí. El reglamento dice que se pueden superar estas esbelteces siempre y cuando se verifiquen con algún programa de software la flecha en estado de servicio, y lo que no se tiene que superar es la flecha reglamentaria. Con respecto a procedimientos de cálculo, algunos de los procedimientos de cálculo son similares a los que vimos para entrepiso de hormigón armado, y entonces entre estos sistemas tenemos el método de diseño directo, es el que vieron ustedes en el cálculo de estructuras, pero se limita a una grilla regular, losas rectangulares, y no contempla la existencia de los ábacos. Después tenemos el método del pórtico equivalente, vimos hace un ratito. Tenemos el método de las tributarias y cargas de balanceo. Esto es una ampliación del método del pórtico equivalente, es el que vamos a ver en la práctica, y tenemos un poco más de libertad para elegir la geometría en planta de las losas. Después tenemos, bueno, procedimientos por elementos finitos, y en este caso ya se pueden utilizar geometría en planta complejas, y además existe software específico para dimensionamiento y cálculo de entrepisos pretensados. Y finalmente está el método de líneas de rotura. Es un método útil, creo que lo tienen que haber visto en hormigón armado. El único inconveniente es que con este método no se puede calcular la flecha, ni la carga inicial de plastificación. Entonces vamos a ver de qué se trata el método de las tributarias y cargas de balanceo.
Ya vimos al pasar así un poquito rápido que carga de balanceo es la carga hacia arriba producida por la curvatura de los cables de pretensado. Este método surge de bueno, un ingeniero en particular, en colaboración con el Instituto de Pretensado de Estados Unidos, y supongo que están al tanto de que todos los reglamentos surgen a partir de usos y necesidades. Los reglamentos en realidad muchas veces son maneras de asentar resultados en la práctica que al irse produciendo en gran cantidad ya pueden lograr algunas condiciones a partir de experiencia. Muy pocas veces los reglamentos aparecen antes de la aplicación a los que se refiere. Por eso mismo, la industria de la construcción está siempre un paso delante de los reglamentos. Por ejemplo, a ver, la utilización de hormigones de ultra altas prestaciones, o sea, hormigones de calidades mayores a H100 hasta H200. Cuando se empezaron a utilizar todavía no estaba reglamentado. Recién a partir de experiencias reales con ese tipo de hormigones, recién ahí aparece la reglamentación para estos hormigones de gran calidad. Y bueno, también tengamos en cuenta entonces que el pretensado fue recién incorporado en el reglamento del ACI de Estados Unidos en el año 1973, teniendo en cuenta que ya antes se hacían estructuras pretensadas. Y vamos a entonces recurrir al método de las tributarias y cargas de balanceo, bueno, desarrollado por el doctor ingeniero Alami de Estados Unidos. Este método, como los otros mencionados, solo contemplan cargas gravitatorias, de modo que, ojo, siempre tengan en cuenta eso. Las cargas horizontales tienen que ser absorbidas a través de otros elementos. Entonces, el proyectista define en la losa las trayectorias de la carga desde su punto de aplicación hasta llegar a la fundación. Lo que quiere decir que nosotros lo que vamos a definir con este método es cada punto en la superficie de la losa hacia qué columna va a ir la carga de ese punto. Y entonces, para una misma planta, puede haber distintas soluciones que planteen distintos ingenieros. Ustedes ya saben que los problemas en ingeniería civil no tienen solución única. Hay muchos problemas cuyas soluciones dependen del ingeniero que las está resolviendo. Y todas las soluciones pueden ser correctas. En este método, cada dirección de la losa se divide en una serie de bandas apoyadas en las columnas. Esas bandas se llaman tributarias, que obedecen a un análisis geométrico de la planta. Se llama tributaria porque es por afinidad a el tema de las cuencas. ¿tá? En una cuenca de un río, lo que nosotros hacemos es
en la parte de hidrología, definir los bordes de una cuenca y todo el agua que cae dentro de ese borde va como tributaria hacia el cauce de un río. Y entonces, acá hacemos lo mismo. Definimos los bordes a partir del cual tenemos divisoria de agua. Cargaban para un lado o para el otro. Y el proceso de idealización lo vamos a ver dentro de un rato. El método es el fruto de una larga trayectoria en la construcción de este tipo de estructuras y de estudios comparativos con otros métodos de cálculo, como ser el método de los elementos finitos. Y quiere decir que este método está contrastado con un cálculo más exhaustivo con un programa de software de elementos finitos. La ventaja es que tenemos ahora una libertad muy grande en la disposición de las columnas. No tenemos ya la necesidad de hacer una grilla rectangular. Y también ahora podemos tener en cuenta la aparición de agujeros grandes en la losa, por ejemplo, agujeros correspondientes a escaleras o ascensores. Cada tributaria, con su columna correspondiente, constituye un pórtico equivalente. Entonces, vamos a analizar las cargas. Al igual que para entrepisos de hormigón armado, tenemos la carga permanente dividida, por un lado, en peso propio y sobrecarga permanente, de 1 y de 2, que son las cargas permanentes totales. Y por otro lado tenemos L, que es sobrecarga de uso. Por otro lado, las acciones debidas al pretensado son el esfuerzo normal P y la carga de balanceo W. El pretensado entonces aporta dos tipos de solicitaciones. Una solicitación isostática, que es la fuerza de pretensado por la excentricidad de esa fuerza respecto al centro de gravedad de la sección. Y por otro lado, tenemos lo que se llama solicitaciones hiperestáticas de pretensado. Vamos a ver este tema un poco más adelante. Con respecto a la ubicación de la sobrecarga, tenemos que tener en cuenta que si la sobrecarga es de aplicación libre, quiere decir entonces que para calcular distintas solicitaciones máximas tenemos que ubicar la sobrecarga en distintos lugares. Por ejemplo, para calcular el momento de tramo máximo en el punto A, vamos a tener que sobrecargar en damero. Y para calcular el momento máximo en apoyo en este punto B, vamos a tener que colocar la sobrecarga de modo de cargar por tramo completo de losa, de modo de que produzcan el momento negativo. Que si cargamos los paños de losa que están en blanco, el momento va a resultar positivo. De la misma manera, para momentos de tramo en la sección C, vamos a tener que cargar en forma alternada y de manera similar para el momento de apoyo en el punto D. Para empezar a calcular este entrepiso, se parte de un valor de precompresión media de las losas. O sea, tenemos un entrepiso en vigas pretensado y lo que vamos a hacer es comprimir las losas con un valor de compresión mínimo. Según el CIRSOC, el valor de compresión de la losa es 0,9 megapascal. Y el reglamento no indica valor máximo.
El Instituto de Pretensado de Estados Unidos recomienda estos valores de compresión en el hormigón, en la losa de hormigón. Para entrepisos, 1 megapascal, para cubiertas 1,4, o una recomendación máxima de 1,7 a 2. ¿Por qué no se comprime con valores grandes? Porque si comprimimos con valor muy grande de tensión de compresión en el hormigón, podemos producir mayores deformaciones por fluencia, lo que trae o traería mayor posibilidad de aparición de fisuras. El ACI recomienda que si la precompresión supera 3,4 megapascales, hay que estudiar el acortamiento de la losa y la disminución del pretensado por acción hiperestática en los apoyos. Pero en general nosotros nunca vamos a llegar a este valor, porque además precomprimir con valores grandes implica colocar muchos cables y, digamos, y menos en Argentina, vamos a gastar demasiada plata en cables y podemos colocar la mitad. ¿Bien? Menos de la mitad, un tercio. Entonces, la solución del problema comienza con la determinación del número de cables necesarios para lograr una precompresión adoptada. Entonces, una vez que tenemos el valor de precompresión, podemos definir la cantidad de cables que tenemos que usar. Porque si sabemos cuál es la fuerza de compresión, por regla de 3 podemos encontrar cuántos cables necesitamos. Cada cable, por su curvatura, le va a producir una carga de balanceo W. Y es fácil calcular ese valor W en forma geométrica. Si tenemos una carga de balanceo W inducida por un cable, que en este caso es asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque este puede ser justo un borde libre de losa. Al ser borde libre, vamos a tener que colocar el cable en el centro de gravedad para no tener un momento negativo en el borde de la losa. Entonces, al colocar el cable en el centro de gravedad de la losa, tenemos momento de pretensado cero. Y acá vamos a tener el cable con el siguiente apoyo, el punto más alto que podamos sobre el apoyo. Y entonces, con estos valores geométricos, A y B, podemos conocer cuál es la posición del vértice de la parábola, con esta formulita geométrica, y con este valor C, podemos calcular cuánto vale la fuerza repartida producida por ese cable. Entonces, ya tenemos la fuerza P, ya tenemos la carga negativa en la losa y podemos proceder a su cálculo. La primera parte del práctico que van a hacer ustedes es solamente geométrica. O sea, el práctico 1A, para todos los prácticos, inicialmente vamos a pedirles que lo entreguen a las dos semanas después de enunciado el práctico. Después, si hay algún problema o algún inconveniente, veremos. Pero inicialmente tratemos de entregar los prácticos a las 2 semanas del enunciado. Entonces, ¿algo? Y entonces ahora vamos a ver la parte geométrica de el diseño de un entrepiso sin vigas. La parte de cálculo lo vamos a dejar para un poco más adelante.
Estamos en la presencia de un edificio de oficinas de planta baja y 7 pisos y vamos a resolver la losa del entrepiso a través del método de las tributarias. Profe, disculpe, no sé si soy yo nomás, pero como que quedó en la presentación en donde decía trabajo práctico y la flechita verde y no sé si pasó a otro lado o está hablando. Ah, sí, te digo qué pasó. Eh, Estaba compartiendo un Zoom en una pantalla en la que está la flechita verde. La flechita verde es una, un hipervínculo a otro PowerPoint. Y entonces se ve que tengo que descompartir este PowerPoint para compartir el otro. Ya va, disculpen. Cualquier cosa, si ustedes ven que estoy hablando y no tiene nada que ver con lo que está en la pantalla, enseguida avisen porque puede ser que haya metido alguna pata. Ahora estamos. Bien. Entonces, el proceso de idealización de los pórticos que vamos a ver a continuación no está indicado en el reglamento, sino que está diseñado con el ingeniero ese que les había dicho hace un rato, eh, que además tuve la suerte de ir a su curso cuando vino a Buenos Aires, eh, y está entonces contrastado con métodos más precisos. Cada vez que nosotros queremos desarrollar o resolver un problema de estructura, lo primero que tenemos que poner son todos los datos. Entonces, materiales. Vamos a utilizar hormigón H30, esa es la fórmula del módulo de elasticidad, ese es el peso que vamos a usar, ese es el acero en barras de hormigón armado, ese es el acero de prensado C1900, grado 270. Vamos a adoptar cordones no adherentes de 7 alambres de media pulgada. Vamos a ver la clase que viene en persona qué son esos cordones. El diámetro nominal es de 12,7 milímetros. El área de cada uno de esos cordones es 0,987 y la tensión de fluencia es 1700 meganewtons por metro cuadrado. Empezamos entonces con la geometría. Esta es la planta del ejercicio que van a resolver ustedes. Acá vamos a ver una de las tributarias y ustedes van a realizar otra, según el enunciado. Entonces, esta es la planta del Prado, es una planta de 50 metros por 39 metros, tiene ábacos, tiene capiteles, tiene tabiques, tiene hueco en la losa. Y para entender un poquito mejor, está acá coloreado. Primero tenemos que definir cuánto es el espesor de la losa. Entonces, a través de la luz máxima del entrepiso, en este caso 15 metros, hacemos L sobre 45, me da 24 centímetros, considerando la BT de 45. La altura libre de las columnas es 2 metros 76, de modo de que piso terminado a piso terminado es 3 metros. Las dimensiones de las columnas es de 60 centímetros de lado, cuadradas. Y acá es una cosa interesante. Cuando ustedes eh, proyectan un entrepiso sin vigas, tanto de hormigón armado como de hormigón pretensado, las dimensiones de la columna en planta se repiten de arriba a abajo. No es como en hormigón armado,
que a medida que disminuyen la carga podemos disminuir la dimensión de la columna. Acá se utiliza siempre la misma sección de columna, esencialmente por el tema de punzonado, porque si achicamos el tamaño de la columna, eh, estamos empeorando el problema de punzonado. Y además estamos disminuyendo la inercia de las columnas, por lo tanto, eh, los pórticos que tendríamos que resolver serían todos diferentes. Entonces, se conserva siempre la misma sección de columnas y de esa manera tener una rigidez constante en toda la estructura. La sección típica en los ábacos la vamos a considerar con un descenso de 20 centímetros y particularmente esta planta, por algún proyecto o por alguna definición de arquitectura, tiene un borde que es el borde derecho, acá lo ven en línea de trazo, que está eh, con, fíjense, aquí, eh, que tiene un reborde más grande. Y eso hay que tenerlo en cuenta entonces cuando realicemos el cálculo. Bien, acá vimos más o menos que parece que las columnas están tiradas al azar y no hay ninguna grilla. Pero bueno, siempre se puede encontrar algo. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de unir las columnas en líneas en el eje X y líneas en el eje Y. Entonces vemos que más o menos tenemos algo razonable. Cuando tenemos la presencia de tabiques, bueno, fíjense de qué manera se puede usar esos tabiques o vincular esos tabiques para resolver nuestra estructura. Y nosotros vamos a resolver ahora los pórticos en el eje X. Entonces, eh, los pórticos en el eje X son los que están nombrados con letras. Entonces, unimos las columnas en el eje X y tenemos esas direcciones de pórtico. Ahora tenemos que hacer lo que sería la divisoria de aguas. En los tramos de losa, ¿para qué lado de, de columna vamos a orientar la carga? Y entonces, en la unión que teníamos entre columnas en el otro eje, ponemos un punto medio y entonces ahora unimos todos esos puntos medios y esos van a ser los ejes de losa a partir del cual se van a dividir las cargas hacia un lado o hacia el otro. Y entonces cada una de esas franjas se llama tributaria y particularmente en el ejemplo este vamos a ver cómo resolver la tributaria del eje B. Esto se llama, o vamos a calcular, lo que llamamos banda de diseño. Separamos esta banda, rectificamos, o sea, pasamos todo a una línea horizontal y corremos todos estos en forma lineal. Entonces, tenemos más o menos la misma geometría, pero ahora en una sola línea. Fíjense que acá tenemos columnas y acá tenemos un tabique. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para los momentos negativos en el borde de columna había que poner el 100% de el momento negativo en la franja de columna? Porque este borde de losa no le puede transmitir momento a la columna. Pero fíjense, este caso es particular, porque todo el ancho de la losa
se empotra en el tabique. Entonces acá no es necesario tomar todo el ancho de, perdón, el momento negativo solamente en la parte central. Acá dividimos el momento negativo en esta luz y tenemos un momento constante. Acá no tenemos ese diagrama de momento variable con el pico sobre la columna. No sé. Después lo que hacemos es la rectificamos, pero con ancho constante. ¿Qué ancho vamos a tomar? En cada tramo vamos a tomar el mayor ancho que podamos encontrar. Entonces, en este tramo que está acá, para este lado vamos a usar este ancho máximo. Para este otro lado, este otro ancho máximo. Y hacemos lo mismo con los otros tramos. De modo de tener losas con ancho constante. Esto es para facilitar el cálculo. De tener ancho constante, la carga repartida va a ser constante. Si no, tendríamos cargas trapeciales. Si vemos esto de costado, vamos a tener acá en los cuales está dibujado porque esta columna tenía un capitel y acá tenemos un abaco. Acá tenemos el refuerzo ese que vimos. Acá metí la pata porque tendría que estar lleno, porque esto no es una columna, sino es el tabique. Acá tendría que dibujarlo negro o lleno. Que acá ya lo pasé bien. Entonces, este ya es mi pórtico equivalente. Para calcular este pórtico, vamos a calcular la inercia de la losa en este tramo. En este tramo le vamos a aumentar un poco la inercia a la losa porque si nosotros consideramos la losa con toda su inercia normal, acá la losa tendría curvatura, pero la losa está dentro de la columna, o sea que en realidad no va a tener curvatura. Entonces, usualmente lo que se hace en esta parte es colocar la losa con el 10 veces la rigidez real de la losa. Yo creo que han hecho algún ejercicio donde calculan en un pórtico tanto la regla como la columna adentro del nudo le dan mayor rigidez. Lo hicieron, ¿no es cierto? A ver. Creo que sí. Por ejemplo, Sí, sí, sí. este Eso. supónganse que es un nudo de pórtico. Y ustedes cuando calculan, o perdón, cuando idealizan este nudo de pórtico, si tanto la regla como la columna tienen espesor importante, ustedes van a poner un nudo acá y un nudo acá, además del nudo del ángulo. Y entonces van a considerar que Sí, ya no. este nudo es rígido y todo este elemento que está acá son dos barras rígidas a partir de la cual emerge la regla y la columna. Tienen que haberlo hecho en algún ejercicio de estructuras, ¿puede ser? ¿O nunca consideraron eso? Eh, Siendo sincero, no me acuerdo, recuerdo así teóricamente hablando, pero no me acuerdo de haberlo usado en una práctica, no, no sé, yo por lo menos no tengo memoria de eso, pero sí de la teoría de lo que usted mencionó. Bien. Pero entonces tengan en cuenta esto, siempre que calculen un pórtico con elementos lineales, acuérdense de que
los elementos que quedan dentro del nudo tiene que ser un elemento rígido. Bien, porque obviamente este elementito que está acá no se va a curvar, porque está dentro de todo esto. Entonces, este elemento, cuando ustedes idealizan, como mínimo pónganle 10 veces la inercia de la barra que le llega, tanto de columna como de regla. ¿Y qué otra cosa? Ah, esto mismo se puede hacer. ¿Ustedes usan el programa STAAD para cálculo de elementos finitos? ¿Cuál? No. No. ¿Con qué ¿Cuál, calculan? ¿Cómo? ¿Cuál programa, Inge, perdón? STAAD, ¿no? No, Usan, ¿con qué calculan un pórtico? No calcularon ningún pórtico. Con FTool se suele usar. No lo conozco. Es Bien. bastante simplecito, pero para Porti con 2D sirve para hallar las reacciones, más que nada. O sea que una estructura compleja nos han hecho. Porque, por ejemplo, en el programa STAAD se puede hacer lo mismo que les expliqué yo, pero hay una función que se llama master slave, que sería esclavo master, no me sale la palabra en castellano. Eh, bueno, pero se imagina, eh, es así. En vez de poner este elemento, estos dos elementos con rigidez infinita, lo que hacen es decirle al programa que estos tres elementos tienen el mismo giro. Y entonces el resultado es el mismo. Entonces hay una función en la que ustedes le dicen que este elemento tiene el mismo giro que este y este elemento tiene el mismo giro que este. Entonces con eso tienen acá esto rígido. Entonces cuando gira todo, el ángulo de giro de esta barra es el mismo que el ángulo de giro de esta otra barra. Y entonces lo que yo tengo acá representado es que a esta losa le di mayor rigidez en coincidencia con la columna. Acá lo mismo, pero además acá le metí la rigidez del ábaco. Porque si yo acá tengo una sección transversal, tengo la losa con su ábaco. Entonces, en el programa de cálculo, cuando tengo la losa sola, le calculo el área y la rigidez de esto, y cuando tengo la losa con ábaco, le calculo área y rigidez de esto, y lo mismo con eh, el ábaco. ¿Bien? Para simplificarles un poquito el tema a ustedes, no les voy a pedir que en el práctico le ponga mayor rigidez a la losa adentro de la columna. Con el capitel tampoco, pero sí les voy a pedir que acá me calculen la rigidez producida por el ábaco. ¿Tá? O sea, ustedes van a tener toda una losa de espesor constante, acá van a tener el espesor y la inercia de la losa con el ábaco, o sea, van a tener que calcular inercia diaria de esto, y del otro lado, la de la losa. Y en este caso, en la puntita, la losa tiene mayor espesor.
Entonces, una vez que definí ahí la geometría, este sería la idealización. Lo que sí les voy a pedir, que pongan un nodo en cada borde de columna, porque los momentos en ese nudo son los que van a usar para dimensionar. ¿No? Porque si no ponen un nudo ahí, van a tener que calcular el momento a una distancia igual a la mitad del ancho de la columna. Entonces es más laborioso, es más fácil ponerle un nudo ahí y directamente usar el momento en ese nudo. Por otro lado, van a tener que colocar un nodo en el medio de cada uno de los tramos y ese punto medio es el que van a usar para el momento de tramo. Si bien con los distintos estados de carga, el punto de momento máximo cambia. Porque, digamos, al tener un momento distinto de apoyo por distintos estados de carga, el punto de momento máximo cambia. Pero lo que se hace directamente es tomar el momento en el centro de la luz, en cada uno de los tramos, y ese es el que se va a tomar como momento de tramo para el cálculo y el dimensionamiento. Una vez que tienen todas las barras y todos los nudos, acá ven que salta de la numeración 1 a la 4, porque acá está la barra 2 y la barra 3 adentro del ancho de la columna, pero para el dimensionamiento no me interesa la barra 2 y la 3. Me interesa solamente la 1 y la 4. Y así con todas las otras. Con eso hacen una pequeña tabla en donde tienen qué tramo o qué sección de esta losa y qué sección de columna o tabique, cuál es el ancho de la tributaria de ese tramo. Recuerdan que en cada uno de los vanos tenía un ancho diferente. Tienen el espesor, la inercia puede estar cambiada, en el caso de que esté cerca del apoyo. Distancia I1 y 2 desde el centro de gravedad al borde inferior es I1, centro de gravedad al borde superior es I2, el área de la sección W1 y W2 de cada uno de los bordes, y en el caso de que tenga que corregir la inercia, está este valor. Ustedes van a tener, acá dice 1, 2, 2, 3 centro y 2, 3 derecha. Es porque está el pedacito este que está dentro de la columna. Pero ustedes van a tener un solo valor acá para la primera barra y la barra que queda dentro de la columna. Bien. Hasta acá va a ser el práctico 1. ¿Tá? Definir las características geométricas en planta y los valores, estos que están acá, ¿Qué W? en el PRA. Volumen. 1. Para entregar dentro de 2 semanas. Lo que dibujé ahí en un papelito sería esto que está acá. La losa con abaco y losa con capitel. Motherfucking Esto en losa. verde son las columnas, perdón, son las filas pintadas de verde y las de blanco son filas pintadas de blanco. Motherfucking slap. Slap. Esto es lo que les explicaba, que es lo que pasa con la deformación de la losa dentro de la columna. Si nosotros tenemos solamente un nudo de la losa en la columna, la deformada de la losa va a tener curvatura dentro de la columna, cuando en realidad dentro de la columna esa losa no va a tener curvatura, y esa va a ser la deformada real.
más el giro que en el caso que corresponda. Pero la curvatura Calor. va a ser la misma en este punto que en este otro punto. Y es cero. Eh, bien. Esto es después para definir el cableado, pero vamos a dejar para más adelante. Dios mío. Entonces, tensión de tesado, todo eso ustedes teóricamente no vieron nada de pretensado, recién vamos a hablar de pretensado la semana que viene. Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Terminamos un poquito temprano. Bien, supongo que esta va a ser la dinámica de todas las clases, presenciales y virtuales. Yo voy a tratar de ir preguntándole las cosas. Los apuntes están o van a estar los apuntes de cada uno de los temas que vamos a ver en teoría, pero yo no soy de los que les va a pedir que lean los apuntes antes. Hay algunas materias o algunos métodos didácticos en los que les exigen que antes de la clase de teoría ustedes lean y después en la clase de teoría se haga un debate. Pero yo prefiero que no lean nada y que vayan descubriendo las cosas en clase, porque quiero que las analicen en clase, porque yo les voy a ir tirando preguntas para que razonen lo que vamos a estar viendo. Porque a mí me parece que si ustedes leen y después vienen, esa lectura es pasiva. ¿Por qué? Porque tienen todo resuelto. Ahí dice todo. En cambio, de la manera que a mí me gusta, es que quiero que ustedes vayan pensando y me vayan respondiendo qué es lo que viene, qué es lo siguiente, ¿ah? Cómo funciona. Antes de leer cómo funciona, quiero que ustedes descubran cómo funciona. Por eso entonces los apuntes de teoría van a estar siempre 1 o 2 días después de que demos la clase. O sea, los apuntes en general los tengo, pero siempre aparecen correcciones en el momento de dar la clase, así que entre mañana y pasado va a estar el apunte de lo que vimos hoy. ¿Alguna duda? Se fueron un montón. ¿No? Yo tengo una duda nomás, ingeniero, que en un momento dijo de presentaciones en PowerPoint, en grupo y esas cosas. ¿Los prácticos son en grupo también o eso es todo individual nomás? Eh, algunos son en grupo y algunos son individuales. Este que está acá lo vamos a hacer en grupos de A2. Y bueno, después cuando vean el enunciado van a ver cuál es el eje, cuál es la tributaria que tienen que hacer. Siguiendo más o menos el ejemplo, que bueno, en el apunte va a estar lo mismo que vimos hoy en clase. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Sí. sí, el reglamento de hormigón, no sé si lo estamos por usar mucho en la materia o no, pero ¿va a ser el nuevo de este año o el viejo? El vigente del Hay 2005. uno 2024 y después tenés el 2005. Ok, El reglamento vigente es el del 2005. Es el que vamos a usar. ¿Ustedes lo tienen ok, ok. ¿los tienen en PDF? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces los dejo libres. Espero que se entusiasmen y que yo pueda transmitir el entusiasmo por esta materia. Tipazo. Así que nos vemos la clase que viene, chicos. Chao. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Chao. Bien. Chao, ingeniero.
Chao, chao.